Saludos, mi nombre es Andrés Rojas, yo soy estudiante de la UNAD y este video es la sustentación del trabajo final del grupo 301-124-7 del grupo de pensamiento de sistemas. Muy bien, en este video vamos a abordar el caso de estudio de la empresa Coltejer, la cual en una situación hipotética está atravesando un momento difícil debido a dos factores o a varios factores específicamente o agrupados en dos grandes hitos que son factores externos y factores internos. Factores externos asociados a la competencia directamente de empresas desde el exterior y factores internos por motivos organizacionales. Ahora bien, ¿cómo se abordaría un caso de esta naturaleza a través de los pensamientos sistémicos o del pensamiento de sistemas? Lo primero que hay que hacer es reconocer el tipo de organización que se está analizando o el tipo de situación problema. Para ello, en este caso lo primero que hacemos es un análisis primario. Ese análisis primario, ¿qué es lo que busca? Ayudarnos a identificar con qué tipo de organización nos estamos enfrentando en el estudio de la problemática, número uno, y número dos, cómo es su composición. Es decir, lo que vamos a hacer es una identificación del sistema. Esa identificación del sistema nos debe llevar a reconocer cuáles son los componentes de ese sistema, cuáles son sus subsistemas o componentes básicos de esos subsistemas, quiénes o qué personas son relevantes al interior de ellos, qué roles tienen, cuál es la misión general del sistema, cuál es la visión general del sistema y cómo está conformada su estructura jerárquica. ¿Esto por qué? Dice la teoría de sistemas que para poder comprender cómo se interrelacionan los componentes, debo comprender exactamente cuál es su función o cuál es su misión también dentro de la organización general. Es decir, debo poder ser capaz de ver el sistema como un todo, pero a través del análisis de sus componentes individuales. Una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer a continuación es comprender cuál es la situación. ¿Cuál es la situación actual exactamente o poder intentar delimitar el problema al cual nos estamos enfrentando? ¿Eso para qué? Para poder establecer cuáles son los límites de ese problema, cuáles son el nivel de afectación del problema como tal y cuál es la manera como la situación problemática que está enfrentando la organización está afectando directamente a los subsistemas que la componen. Para poder hacer esto, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son las causas raíces. Pero en este tipo de organizaciones o organizaciones grandes, como en el caso de Coltejer, son organizaciones en las cuales poder hacer este tipo de análisis nos lleva a enfrentarnos al primer obstáculo, y es que este tipo de situaciones, problemas en estas organizaciones grandes, por lo general son problemáticas asociadas al comportamiento como tal de la organización, el cual por lo general no es un comportamiento o su relación interna entre sus componentes no es una relación de causalidad lineal. Es decir, si yo activo la palanca en una fábrica común y corriente, o en una máquina de una fábrica, perdón, yo activo la palanca A y eso va a producir B. Pero resulta que dentro de las organizaciones grandes, al ser de composición orgánica, como le dice su título, sus componentes se relacionan de forma dinámica y la causalidad o la afectación de uno de los otros componentes no es lineal. Quiere decir que si el componente A genera la reacción B, no necesariamente el componente C tiene que reaccionar con D. Pueden haber causalidades circulares en las cuales simplemente por un movimiento de A, B va a afectar nuevamente a A o puede afectar a C y muy subsecuentemente C va a afectar a A. Entonces, en este caso lo que debemos hacer es identificar o reconocer los elementos o los aspectos principales que están afectando al sistema y separarlos en dos grandes grupos, cuáles son los factores externos y cuáles son los factores internos. Una vez que hemos hecho eso, tenemos claro cuál es la situación, podemos abordar la problemática a través de la metodología de sistemas blandos o de estudio de sistemas blandos. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a aplicar el enfoque sistémico. Ese enfoque sistémico nos va a llevar necesariamente a que tengamos que realizar un análisis del sistema un poco más
orgánico, un poco más estructurado hacia las reacciones múltiples. Para poder hacer eso, entonces tenemos que abordar el problema de dos maneras y normalmente lo vamos a representar con diagramas o los diagramas de análisis. Y esos diagramas de análisis nos van a permitir comprender cuál es la causa-efecto al nivel de las relaciones y cómo puedo analizar de forma reduccionista cada uno de los subsistemas o componentes de la organización. Ahora bien, eh, si lo vemos en esta gráfica, nosotros vamos a ver que las relaciones de causa-efecto las vamos a poder representar por medio de diagramas de espina de pescado, mientras el enfoque reduccionista que me permita analizar cada componente del sistema, voy a tratar de representarlo por medio de un mapa que me permita reconocer cuáles son las relaciones entre los diferentes componentes del sistema y cuáles son las responsabilidades de cada uno de esos componentes. Después de que yo he hecho eso, entonces ya puedo establecer exactamente mi sistema, qué tanto está dentro de los sistemas blandos y qué tanto está dentro de los sistemas duros. ¿Por medio de qué? Reconocer cómo es la relación de causalidad, reconocer si hay relaciones complejas dentro de los componentes del mismo, establecer si puedo delimitar o no fácilmente los límites del sistema y de los subsistemas y establecer cuáles son los aspectos internos y externos que tienen relación con la causa-efecto. Eso normalmente es lo que me va a permitir identificar un sistema blando. En los sistemas duros, o que serían los componentes del sistema, en este caso los subsistemas, yo sé que en mis subsistemas las relaciones dentro de los subcomponentes son relaciones lineales, es decir, como en las máquinas, por un lado entra materia prima y al final del proceso sale un producto. Yo tengo relaciones o tengo resultados predecibles, puedo delimitar fácilmente cómo seleccionar y muy seguramente puedo hacer una separación de límites sobre los componentes de mi subsistema. Adicionalmente a eso, yo puedo predecir resultados a partir de operaciones matemáticas o de simulaciones matemáticas. Entonces, estas dos características me permiten, uno, es establecer cómo es la composición de mi sistema grande a nivel del sistema blando y dos, cómo se comportan los componentes de este sistema como sistemas duros. Finalmente, ¿esto para qué? Para que podamos hacer un diseño de la solución. Y ese diseño lo vamos a hacer a partir de la metodología de análisis de sistemas blandos, que nos permite establecer, o nos entrega 7 estadios de análisis y diseño con los cuales vamos a poder, uno, establecer exactamente el estatus actual, del sistema, el estado del arte, y dos, la conceptualización de los componentes actuales, convertirlos en un modelo de negocio, en un objeto de negocio. De allí ya aplicar una solución. Veamos rápidamente cómo funciona esto. Eso es muy similar a un proceso de especificación de un sistema como tal de información, en el cual yo simplemente voy a hacer un análisis, primero un análisis de la situación problema, lo segundo una construcción y verificación de definiciones raíz utilizando una técnica que es la técnica Catoway, que me permite establecer quiénes son los clientes, los actores, el dueño del negocio, etcétera. Lo tercero que voy a hacer es utilizar modelos conceptuales como el que tengo acá, que me permiten establecer las relaciones. El cuarto, traslado ese modelo conceptual a un modelo de negocio, en este caso representado por un caso de uso. El quinto, hago una comparación de los modelos conceptuales que tuve inicialmente con la situación actual para verificar que el análisis y el levantamiento que yo hice es correcto. El sexto, ya realizo una propuesta de cambio y en el séptimo punto de esta metodología lo que hago es diseñar el sistema de información de acuerdo a la situación problema actual para adaptarlo, para hacer que cambie y que se pueda adaptar. Finalmente, ¿esto con qué objetivo lo vamos a hacer? Pues simplemente, como estamos trabajando con objetos de negocio, con empresas, organizaciones dedicadas a un negocio en la productividad, es encauzar nuevamente a la organización a su meta, a su fin, a su misión y hacer que la alcance. En otras palabras, es volver la organización nuevamente productiva. Es decir, el objetivo final de todo este análisis de sistemas blandos es, primero, establecer las correlaciones de los componentes. Segundo, identificar cuáles son las causas raíz para adaptar el sistema. Y el tercero, hacer que el sistema vuelva a ser productivo. Muchas gracias por su atención.